Queridos hermanos, nos encontramos para seguir estudiando la palabra del Señor. Nos estamos concentrando en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la ciudad de Éfeso en el año 62 de nuestra era. Necesitamos captar el contexto para poder entender el capítulo 2 y ahorita nos concentraremos en los versos 11 al 22. En ese entonces había una gran antipatía entre judíos y gentiles. Si alguien iba a Jerusalén, algún gentil, y quería asistir al templo, él podía ser parte de muchas de las actividades que se hacían allí, de los rituales. Pero había un lugar donde él no podía entrar, una sección especial. Es más, había una pared que creaba un atrio especial para los gentiles y ellos no podían atravesar, no podían ir después de esa pared, no era posible. Es más, a la entrada de ese pórtico había un escrito en griego que decía, y estaba en griego pues exactamente para que los gentiles lo pudieran leer, que quien pasara de ahí sería responsable de la muerte de él mismo. Y aún esa piedra, ese es un bloque muy grande, se conserva en el Museo de Jerusalén hasta el día de hoy. Porque había una animosidad entre judíos y gentiles. Siempre había sido así. Los gentiles querían hacer ver que ellos con sus logros, con sus hazañas, con sus actos heroicos, podían ganar una salvación. Y los judíos del tiempo de Pablo también estaban convencidos que con su forma de actuar, con las tradiciones que ellos cumplían, pues también podrían ser salvos. Pero resulta que los dos estaban equivocados, porque ellos estaban buscando la forma de salvarse a través de las obras. Cuando Dios llamó a Israel en el tiempo de Moisés, les invitó para ser un pueblo especial, un pueblo que recibió bendiciones con el propósito de enseñar al mundo la salvación, con el propósito de que enseñaran acerca del Dios verdadero. Y el pueblo de Israel tomó estas bendiciones y estos privilegios como que era algo exclusivo para ellos, en consecuencia se aislaron del mundo y les pareció que era una élite especial. O sea, habían perdido el objetivo por el cual el Dios les había elegido. No les había elegido para que fueran los mejores, les había elegido con el propósito de cumplir una misión. En el tiempo de Jesús y en el tiempo del apóstol Pablo, pues Judá, que ahora existía, había perdido estos objetivos y odiaban a los gentiles y los gentiles también los odiaban a ellos. Bueno, entonces ahora Pablo en este capítulo 2 explica qué es lo que Jesucristo ha hecho, qué es lo que Dios ha hecho a través de Jesús para salvar esta enemistad. Y entonces allí en ese capítulo 2, el verso 11 en adelante, Pablo comienza a hablarle a sus hermanos efesios, que son gentiles en su mayoría. Dice, bueno, mira, en otro tiempo ustedes estaban lejos, en otro tiempo ustedes lejos de las promesas de Dios, lejos de los pactos, lejos de conocer a Dios. Dice, vosotros erais llamados incircuncisos, que era una forma despótica de referirse a los gentiles. Pero entonces Pablo les dice,
algo maravilloso. Dice, en aquel tiempo, dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el verso 13 es espectacular porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí comienza algo especial. Está explicando lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Ahora, los que estaban lejos de la salvación, los que estaban lejos de las promesas, los que estaban lejos de Dios, ahora están cerca a causa de Cristo y su sacrificio. Por eso aquí dice que estaban cercanos por la sangre de Cristo. ¿Pero cercanos de qué? Pues cercanos de las promesas de la salvación. Dice algo más. El verso 14 dice, Él, hablando de Jesucristo, es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entre ambos pueblos hizo uno. Pues ahora el pueblo de Judá, que por mucho tiempo se creyó exclusivo de Dios, pero lo creía era Él, no era que Dios lo había hecho así, lo había hecho era para cumplir una misión, pero Él no la cumplió. Pero dice que ahora en Jesucristo, de esos dos pueblos se ha hecho uno solo. ¿Y qué pueblo es ese? Pues es la iglesia, porque ahora en Jesucristo Dios crea un nuevo hombre, tanto entre judíos como entre gentiles. Este nuevo pueblo, o esta nueva reconciliación entre judíos y gentiles, no se hacían por protocolos políticos, porque bueno, vamos aquí a ser tolerantes los unos con los otros, vamos a ver qué puntos tenemos en acuerdo, cuáles no armonizan. No. Aquí es distinto, porque ahora Dios hace una nueva creación. Y mira cómo dice el verso 15. Dice, aboliendo en su carne, hablando de Jesucristo, la enemistad. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre. Y sí, dice el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. En Jesucristo, todos aquellos que aceptan a Jesús van recibiendo una nueva naturaleza. Pero hay algo que comienza aquí a destacar el apóstol. Dice, a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? Pues ese cuerpo es la iglesia. En Jesucristo Dios hace una nueva creación, la iglesia. Y esa iglesia va a estar siendo formada por nuevos hombres. O sea, una nueva mentalidad, una nueva espiritualidad que solo ocurre por la sangre de Cristo. Es Cristo quien transforma a las personas para unirlos a la iglesia, para que esta iglesia vaya creciendo como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Pues esto es maravilloso, porque entonces ya no es judíos que se quieren salvar por las obras. En el pasado Dios les había explicado que los salvaría por gracia, pero ellos no entendieron eso. Pero los gentiles también se equivocaban en los mismos, porque ellos querían ser salvos por las obras. Pero ahora dice que en Jesucristo es creado un nuevo hombre, una nueva forma de ser, y es el poder de Cristo que va cambiando a los seres humanos. Podemos ver a alguien que ha sido una persona terrible transformarse, y se transforma es porque en Jesucristo Él llega a ser un nuevo hombre en su mentalidad, en su vida espiritual. Jesús comienza a transformarle. Pues eso ocurría pues también en el pasado. Recuerdo un hombre que era el terror de un lugar, todo el mundo le tenía miedo. Y cuando él necesitaba algo, él iba y atracaba a alguien, así de fácil.
con el tiempo este hombre se fue y un día yo le pregunto al hermano de él, mucho tiempo después le digo, mira, ahí fulano, tu hermano. Y él me dijo, no, mira, tú sabes que él se ha convertido. ¿Cómo? Sí, él se ha convertido. Ahora vive en tal lugar. Él asiste a una iglesia cristiana. Yo no lo podía creer. Bueno, pues ese es el poder que Jesucristo actúa en los corazones de quienes se entregan. Y eso es lo que estaba pasando, lo que Pablo le estaba explicando a los hermanos de Éfeso, que en Jesucristo eran unas nuevas personas para crear un nuevo cuerpo que era la iglesia. Y en esa iglesia se unirían judíos y gentiles para ser salvos por Jesucristo en la gracia de Dios. Vamos ahora al verso 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Lejos a los gentiles y cerca a los judíos, porque ellos creían que estaban cerca, pero estaban igual de perdidos que los gentiles. En Cristo y en la sangre de Cristo serían una nueva persona y crearían un nuevo cuerpo. Dice, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu. Bueno, muchos gentiles que iban a Jerusalén no podían entrar a ciertas dependencias del templo de Jerusalén. Pero ahora era distinto, porque por Cristo tenían entrada tanto los unos como los otros. Esto es lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Con su sangre ha creado un nuevo hombre por la gracia de Dios y creando un nuevo cuerpo que es la iglesia, un nuevo pueblo. Y por eso él lo dice allí en el verso 19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Y el verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Verso 21 dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pues Dios aquí nos está hablando de cómo Jesucristo ha creado la iglesia. Y la iglesia está basada en la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza de los profetas, refiriéndose a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y entonces dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No es un templo estático, no es un templo que es una pared, que es un techo. No, es un templo viviente, la iglesia de Jesucristo, queridos hermanos. En Jesucristo, Dios ha traído salvación universal a todos los hombres para crear en cada uno una nueva persona con un nuevo espíritu. No un cambio exterior, sino un cambio de dentro, un cambio de corazón, un cambio de mente que solo se logra en Cristo a través de su sacrificio. Por eso dice, en la sangre de Cristo, queridos hermanos. Lo importante de esto es saber que así como en el pasado los gentiles tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, hoy a través de la predicación del Evangelio, el Evangelio está alcanzando a miles de personas en todo el mundo con el propósito de crearlos de nuevo por la gracia que se nos ha dado en Jesucristo y su sacrificio. Y Él ha creado una iglesia con el propósito de que sea una iglesia que vaya unida en el cumplimiento de la misión, porque el Evangelio ha de esparcirse a todo el mundo. Y lo interesante es que tú y yo podemos formar parte de ese templo viviente. Es el privilegio de nosotros de aceptar a Jesucristo
para que por su gracia ir siendo transformados y al mismo tiempo unidos a la iglesia, para estar unidos como hermanos, solidarizados en un mismo objetivo y al mismo tiempo amando los unos a los otros. Esa es una realidad que pudieron experimentar los hermanos de Efesios y es lo que nosotros podemos experimentar y que podemos ver a medida que vamos viendo cómo la iglesia crece, cómo van llegando almas nuevas aceptando a Jesucristo. Así que lo maravilloso de esto es lo que Jesús ha hecho con su expiación. Crear un nuevo hombre y al mismo tiempo crear un nuevo templo, un nuevo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Tú y yo tenemos ese privilegio y necesitamos también compartirlo. Queridos hermanos, le invito con mucho detenimiento que lea el capítulo 2, los versos 11 al 22, con mucha oración y tenga usted una actitud de agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por ti y compártalo. Bien, les voy a invitar para que oremos. Padre eterno, gracias por darnos a Jesucristo para crear en nosotros nuevas personas. Gracias por darnos este cuerpo, este templo viviente de tu iglesia. Ayúdanos a amarla, a servirla, a gozarnos en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz para nosotros y en comunión, en camaradería con todos los hermanos que has hecho por la iglesia. Que no seamos un obstáculo, sino un instrumento de bendición. Lo pedimos en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.